Que Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Aquellos que tienen Biblia, levante tu Biblia al cielo. Si la trajiste en el celular, no importa, levántala. Y quiero que hagamos algo. Bien, levántala arriba. Y di conmigo: cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Y lo que en este libro está escrito, el Señor lo cumplirá en mi vida y en mi familia. Amén y amén. Quiero invitarte que abras tu Biblia en el libro de Mateos, capítulo 15. Vamos a despedir a los niños para que tengan su tiempo. ¿Me escucha bien usted del otro lado? ¿Sí? Gracias. Y antes de entrar en el mensaje, quiero compartir lo siguiente. Las personas que hoy están acá, si sos emprendedor, si sos emprendedora, si estás buscando trabajo, quiero que te quedes acá porque quiero orar por tu vida. Quiero orar por tu vida. Dios estuvo encomendando mi vida para poder ministrar a estas clases de personas. Así que te pido, por favor, no te vayas, quédate, porque seguramente algo Dios tiene de parte para tu vida. Amén. Bien, ¿estamos en vivo? Saludamos a todas aquellas personas que nos miran del otro lado. Dios te bendiga, te animamos a que te puedas quedar con nosotros. Sé que hoy Dios va a hablarte a tu vida, pero también te invitamos a que puedas compartir este mensaje con los demás, para que juntos puedas ser edificado y construido en lo que Dios quiera hacer con tu vida y con la mía. Amén. Bien, te invito a abrir tu Biblia en el libro de Mateos, capítulo 15, verso 21. Y quiero compartir con vos una palabra que sé que Dios va a poder hablarte, va a ministrarte como lo está haciendo la mía. Y mira, yo voy a compartirte mi realidad, lo que hoy quiero compartirte y transmitirte. Casi el 100% diría de los mensajes que yo comparto, te comparto a través de una experiencia vivida con Dios. Te comparto lo que yo vivo en la intimidad con Dios y aún en mi diario andar, aún en los problemas, en las aflicciones, en los desiertos, aún lo que Dios ministra a mi vida es lo que yo te imparto a vos. Y hoy algo que quiero seguir impartiendo, y lo hacemos de que momento cero que abrimos esta iglesia, es seguir impartiéndote fe. Que puedas crecer, que puedas ir mucho más allá de tus propios límites, que puedas seguir caminando en pos al propósito que Dios tiene en tu vida, que puedas seguir cumpliendo aquellos objetivos que Dios un día designó, pero que también puedas preparar a tu próxima generación para que camine más lejos a lo que tú caminaste. Amén. ¿Estás preparado? Entonces vamos a fluir. Y dice así, verso 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero también otra versión dice lo siguiente:
Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Perdón, y el Marcos, así era, me confundí. Relata la misma historia, pero dice: por esta palabra ve, porque el demonio ha salido de tu hija. Amén. Yo quiero compartirte lo siguiente y quiero transmitirte lo que Dios ha transmitido en mi vida y lo que quiere transmitir en tu vida. Que en la palabra de Dios hay poder. Que cuando uno cree en la palabra de Dios y la vive, hay un poder sobrenatural que se desata para los hijos y para las hijas de Dios. Amén. Entonces, acá hay algo muy interesante que ocurre cuando dos cosas se juntan. La mujer cananea tenía fe, pero le faltaba algo que Jesús se lo podía dar. Y esto es muy parecido a la química. Cuando hay dos componentes que se juntan, forman algo. Y cuando en un hijo, en una hija de Dios, seas tú, se te junta la fe y la palabra de Dios, las cosas suceden y las cosas se materializan. Por eso de este lugar soy un motivador a que tenga fe y a que viva la palabra. Porque cuando esos dos componentes se juntan en tu corazón, fe y palabra, no hay un diablo que te pueda detener. Entonces, cuando tu fe se comienza a desarrollar y tu interés por la palabra de Dios comienza a crecer y comienzas a tener fe a lo que está escrito, las cosas comienzan a tomar rumbo. Amén. Entonces, la fe es la que tenía la cananea, pero le faltaba la palabra. Entonces va a la fuente ideal, va a Jesús. Que Jesús era aquel que tenía la palabra para poder soltarle a esta mujer. Entonces, cuando la fe y la palabra se juntan, las cosas se comienzan a materializar. Mi pregunta es sobre tu vida. ¿Qué es aquello que todavía no se materializó en tu vida? ¿Qué es aquello que todavía estás esperando como respuesta de parte de Dios, pero todavía no le echaste mano ni a la fe ni a la palabra? Solamente tú lo puedes saber. Cuando la fe y la palabra se encuentran en un corazón, viene a existencia lo que fue formado en los cielos. ¿Saben que desde la eternidad hay diseños para tu vida que todavía no cayeron al cielo? Porque quizás tu corazón no está alineado en fe ni en la palabra de Dios. ¿Sabías eso? Si no lo sabes, hoy lo estás aprendiendo. Cuando la fe y la palabra se encuentran, aún no hay diablo que pueda poner resistencia. No hay diablo que pueda levantar muro para detener lo que Dios quiere hacer con un hijo o con una hija de Dios. Entonces la cananea tenía fe que su hija podía ser liberada, que podía ser sanada, pero le faltaba la palabra para que ese milagro se cumpla. ¿Estás esperando milagros? ¿Estás esperando respuesta de parte de Dios? ¿Estás esperando cosas que todavía no las puedes ver? Fe y palabra. Fe y palabra. Fe y palabra. La cananea, como le decía, tenía fe. ¿Y dónde fue esta mujer? A la fuente. Fue a Jesús, al que tenía la palabra para poder soltarle. Y sabía, era tanta la fe que tenía esta mujer, que yo me imagino que diría: si tan solo este hombre dice, ve porque tu hija está sana, de hecho está. Hecho está. Entonces se juntó la fe y la palabra, y la hija de la cananea como resultado quedó libre. Entonces esto me da a entender que hay un nivel mayor de poder creer aquellas cosas que todavía no la habíamos visto en cumplimiento. Si tú hoy te atreves a creer y comienzas a desarrollar tu fe y a creerle a la palabra de Dios, vas a comenzar a vivir cosas sobrenaturales en tu vida. Entonces, en ocasiones te puede suceder que personas no tengan fe. Te puede suceder que te encuentras con personas, con familiares que no tienen fe, que están en una situación que están pasando, que es muy dura, que es muy drástica, que es dolorosa. Pero cuando suceden estas cosas,
Dios por algo te pone en esos lugares. Y me gusta la historia cuando Jesús sana al paralítico. La historia relata que los amigos lo meten por el techo y se lo presentan a Jesús. Y dice la palabra que Jesús, viendo la fe de ellos, ¿y saben cuál es la interpretación que yo le puedo dar? Que Jesús vio la fe de los amigos antes que la del paralítico. Y dice, cuando vio la fe de ellos, le dijo a este joven, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Lo mismo le ocurrió al centurión. El centurión dijo, mira, no soy digno que entres en mi casa. Solamente di la palabra, porque mi criado va a sanar. ¿Te parece que no es fe eso? Nuevamente la fe y la palabra se encuentran en un punto, en un corazón, y las cosas se materializan. El ciego Bartimeo, el Señor le dice, tu fe te ha salvado. La mujer con flujo de sangre dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo recibo sanidad. La fe de esa mujer. Entonces, iglesia, a lo mejor hoy te encuentras en ese estado que sos esa persona que no tiene fe. A lo mejor hoy te encuentras con muchas situaciones en tu diario andar. Te encuentras donde perdiste la fe, donde no hay fluir de palabra. Y te encuentras más que esperando el milagro, más que esperando el fracaso. Y quizás sos una de esas personas que te cuesta creer, que luchás con la incredulidad, que no tenés tiempo en lectura, que no fluís en el Espíritu. También te puedo entender. Pero hoy el Señor te está desafiando. Hoy el Señor está desafiando a una iglesia, te está desafiando en tu vida personal a que puedas creer en aquello que es imposible para vos. Y cuando crees en aquello que es imposible, es aquello que es inalcanzable para tu vida. A eso créele. Porque si fuera alcanzable para ti, no necesitas fe para creerlo, que lo vas a lograr. Entonces, te va a suceder que te vas a encontrar con personas que no tienen fe en diferentes áreas de su vida, que no tienen palabra. Pero es ahí donde yo transmito mi fe sobre lo que esa persona está pidiendo. Me he encontrado a lo largo de estos años muchas personas que no tenían fe en que Dios podía suplir sus necesidades, en que Dios podía darle un trabajo, en que Dios podía sanarla. Pero en ese momento no me lamenté con ellos, ni con ellas, sino que deposité mi fe en ese milagro que Dios lo podía hacer. Solté la palabra, lo que estaba escrito, y dije, Señor, como dice tu palabra, así será hecho. Y las cosas sucedieron. Entonces tienes que entender que hay por momentos donde se imparte fe. Yo no sé hoy cómo estás, pero quizás sos una de esas personas que le puedes impartir de la palabra y de la fe que está en ti. Por eso es muy importante. Como hoy te dije, de este lugar, como padre espiritual, soy uno de esos motivadores que te imparto fe. Tú no puedes ser el mismo que fuiste el año pasado. Si no hubo crecimiento en tu vida, algo necesito analizarme. Si no hubo un avance en mi vida espiritual, algo está pasando. Porque de esta casa a nuestros hijos queremos impartirle fe. Fe y palabra para que puedan creer. Entonces, en esos momentos que te va a pasar, te vas a encontrar con personas decepcionadas, con personas golpeadas, con personas fracasadas, con personas que no quieren vivir más. En ese momento tienes que depositar de tu fe en lo que la persona está necesitando. La persona no necesita que llores con ella y te lamentes con ella. Lo que la mujer necesita o el hombre necesita es algo sobrenatural. Es que puedas creer en que lo que la persona está pidiendo, Dios lo puede hacer. Y muchos han creído por ese mismo motivo. Hebreos 4:2 dice, Moisés fue un hombre desafiado por Dios con todos sus problemas, con toda la falta de comunicación, con toda esa falta de expresión que tenía. Pero Dios en medio de eso lo llama. Pero antes de leer Hebreos, Éxodo 4 dice, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. El Señor le prometió estar
en la boca de Moisés. Póngase en este lugar, un hombre que le costaba expresarse, un hombre que dice la Escritura no era fácil de palabra. Algunos decían que era tartamudo, que no era fácil de hablar, que no era fácil de expresarse. Y a ese el Señor lo llama para sacar de la cautividad a su pueblo, para hablar con Faraón, para presentarse delante de él. Y el Señor le dice algo: ve, porque yo estaré en tu boca. ¿No te quiere decir algo esto? ¿Cuántas veces el Señor te manda a hacer cosas? No, yo no me animo, yo voy a ir. ¿Y qué les voy a decir? ¿Qué voy a hablar? El Señor te dice: ve, porque yo hablaré por tu boca. Muévete, camina, porque yo hablaré por tu boca. ¿Saben que Dios, para seguir cumpliendo su plan, necesita manos, pies, bocas, ojos en esta tierra? Y te necesita a vos. Te necesita a vos. Para que sigas siendo esa persona que cumple el propósito de Dios en esta tierra. Entonces seguimos. Esta es la revelación de este pequeño pasaje, donde el Señor le dice a Moisés: ve tranquilo, porque yo voy a estar en tu boca. Es necesario tener la palabra de Dios dentro nuestro, en nuestros labios, y poder hablar la palabra de Dios. Es necesario tener conocimiento de la Escritura, porque cuando te pase algo de esto, Dios va a ser aquel que va a hablar por tus labios. Dios va a ser aquel que va a hablar por tu boca. Pero para que primeramente la palabra de Dios esté en tu boca, primero necesita estar en tu corazón. Por algo Proverbio dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora conmigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalas a tus dedos, escríbelas en las tablas de tu corazón. Escucha, si anhelas que la palabra de Dios esté en tu boca y pueda fluir, primero tiene que estar en tu corazón. Y para estar en tu corazón necesito tomar tiempo con la palabra. Es ahí donde se trabaja la fe y la palabra, y donde tú lees, tú le pones fe para que las cosas sucedan. Amén. Gracias, Señor. El profeta Jeremías escribió de parte de Dios lo siguiente: pondré mi ley en tu mente, la escribiré en tu corazón, y seré a ellos su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces dice, es necesario, aunque guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero esto es lo interesante: te puedo asegurar que cuando tú tomas tiempo, pero también guardas la palabra de Dios, ni la tormenta, ni los vientos contrarios, ni todo aquello que se pueda levantar en tu contra, te va a mover. ¿Por qué? Porque hay firmamentos, hay fe y hay palabra en tu corazón. Amén. Entonces es necesario que tomes tiempo. Es necesario que apartes tiempo para leer la palabra de Dios. Es necesario que apartes tiempo para vivir la palabra de Dios, para comer de la palabra de Dios, pero también que trabajes tu fe. Esto nos enseña que aún de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿se quiere escuchar? ¿Quieres saber qué es lo que hablas? Pregúntale a tu familiar. Pregúntale a tus seres queridos qué es lo que escuchan de vos. Si tú dedicas tiempo con la palabra, es lo que vas a atesorar en tu corazón y es lo que de continuo vas a hablar. Entonces procura que en tu corazón muy seguido deposites palabras en tu corazón, porque nunca sabes cuándo la vas a necesitar. Y el día que la necesitas, el Espíritu Santo se va a encargar de sacarla dentro tuyo, ponerla en tu mente para que tú le puedas creer. Esta misma revelación fue lo que se le reveló a Josué cuando el Señor le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Gracias, Señor. Entonces, una vez más, puedes ver la necesidad de tener la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Estás siendo edificado? Gloria a Dios por eso. Y si quizás usted me puede preguntar, ¿pero qué fe tuvo Moisés? Si Dios lo llamó para liberar un pueblo, y quizás, está bien, Dios pudo hablar por él, pero ¿dónde veo la fe de Moisés? La fe de Moisés la podés ver en lo siguiente. Hebreos 11 dice lo siguiente: me habla de que por fe Moisés y todo el pueblo celebraron las Pascuas, celebraron una fiesta que iban a ser libres antes de ser libres. ¿Usted se imagina celebrar una fiesta porque mañana va a ser libre, pero la celebramos hoy? Aún en medio de tribulación, de muerte, de angustia, ellos se atrevieron a celebrar una fiesta por fe. ¿Ha hecho usted alguna fiesta por fe? ¿Ha celebrado a Dios algo porque todavía no lo consiguió, todavía no lo tuvo? Hay que tener fe realmente. Para otros puede ser locos, pero hay que tener fe. Dice que por fe pasaron el Mar Rojo. Ahí yo puedo ver la fe en Moisés. Moisés tuvo que creer que Dios iba a cumplir con cada plaga que él prometió derramar sobre Egipto. Por fe tuvo que cumplir. Tuvo cumplimiento cada palabra que él soltó. Y hoy te pregunto a vos, ¿qué palabra en tu vida todavía no tuvo cumplimiento? ¿Cuál es aquello que Dios todavía te prometió y todavía no lo viste cumplir? Mi pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Qué palabra te profetizaron? ¿Qué palabra recibiste? ¿Qué palabra llegó a tu corazón? Que tú dices, pasaron los años, pero todavía no lo vi cumplir. Mi pregunta es, ¿le estás aplicando fe a eso lo que un día Dios te habló? ¿Caminas con fe? ¿Caminas bajo lo que el Señor te habló? ¿Caminas bajo la palabra? Es que a mí me profetizaron que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello, que iba a hacer esto. Perfecto. ¿Qué estás haciendo en base a lo que te profetizaron? Es que a mí me profetizaron que iba a ser un evangelista. Dios me habló en mi corazón. Perfecto. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás poniendo fe a aquello que un día Dios te habló? Es que a mí me profetizaron que yo iba a tener un negocio, que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello. Está bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Le estás poniendo fe? Y yo hoy quiero declararte en fe esta palabra. Que cada palabra que fue recibido en tu corazón, que cada palabra que recibiste y fue atesorada en tu corazón, vienen tiempos donde va a ser removida. Vienen tiempos donde esas palabras que el Señor te soltó, de lo que Dios quería hacer contigo, van a ser removidas en el nombre de Jesús y van a comenzar a venir en cumplimiento. Porque en este tiempo el Señor te levanta en fe para poder creer aquello que durante todo este tiempo para vos lo viste imposible. ¿Puedes decir amén? ¿Lo puedes creer? ¿O vamos a seguir viviendo en la monotonía? Vamos a seguir viviendo en un descrédito, en vivir en un estado sin fe. Iglesia, hoy vengo a motivarte y vengo a declararte que quiero que tus labios dejen de declarar derrota. Hoy vengo y me paro acá porque quiero que tus labios declaren la bendición de Dios sobre tu vida. Hoy estoy acá para decirte que tus labios dejen de declarar enfermedad y enfermedades. Declara la palabra de Dios antes de declarar las enfermedades.
Hoy estoy acá para impulsarte, aunque tu boca deje de declarar el no puedo, el no lo voy a lograr. Declara: soy más que vencedor, en todo lo puedo, en Cristo todo lo puedo. Declara la palabra de Dios sobre tu vida, porque lo que Dios prometió que iba a hacer, eso va a cumplir, pero necesita tu fe sobre eso. Tu boca deja de declarar pobreza y miseria. Dios pagó el precio para removerte de toda miseria y de toda pobreza. Su palabra dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si está en la voluntad de Dios bendecirte, Él lo va a hacer, pero tu corazón lo tiene que comenzar a creer. La palabra, iglesia, está inspirada por el Espíritu Santo, pero también la palabra, a lo que tú le tienes que creer, dice lo siguiente: la palabra tiene vida y es viva y eficaz. La palabra es más cortante que toda espada de dos filos, pero penetra hasta partir el alma y el espíritu, también las coyunturas, los tuétanos, pero también discierne los pensamientos, pero las intenciones del corazón. Si alguna vez te preguntaste ¿por qué tengo que creerle la palabra? Por todo esto que te acabo de leer. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque tiene poder para cambiar tu vida, para transformarte, para sacarte de un estado, para llevarte a otro. Por eso que la palabra de Dios tiene poder. Dice el libro de Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para los que la he enviado. Si hay algo que deseo, que puedas vivir la palabra, que puedas trabajar en la palabra, pero puedas ponerle fe a tu palabra. Por fe se matan los gigantes. Por fe cambiamos de temporada. Por fe cerramos bocas de leones. Por fe apagamos fuegos impetuosos. Por fe, aunque estemos en filos de espada, nada nos hará daño. Por fe. Es por fe. La palabra tiene que estar en tu boca. Si quieres cambio, recuerda esto: fe y palabra. Fe y palabra. Fe y palabra. Pero aunque pases por los ríos, yo quiero decirte: no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es fe, iglesia. Es fe. En una ocasión, un leproso se acercó a Jesús y se postró diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le dijo: quiero, sé limpio. Le soltó la palabra. Le soltó la palabra. El leproso tenía fe que podía ser limpio, pero le faltaba la palabra. Mi pregunta es: ¿qué es lo que te está faltando en tu vida? ¿Qué es lo que todavía falta? ¿Será palabra? ¿Será fe? ¿Qué es lo que está faltando en tu vida? El leproso tenía fe, pero le faltaba la palabra. En una ocasión, Jesús buscaba un fruto para comer de una higuera. Y como no lo encontró, el Señor maldijo la planta. Sus discípulos se asombraron a ver que la planta se había secado. Ver el poder que realmente fluía en la boca de Dios, la palabra de Dios. Pero Jesús le dijo lo siguiente: si tienen fe y no dudan, no solamente secarán la higuera, les dirán, y esa palabra dirán es declarar la palabra. Le dirán a los montes: muévete, y se moverán. Quítate, y se quitarán.
Y todo lo que pidas en oración creyendo es sinónimo de fe, lo recibirán. El Señor le dijo: no se asombren porque se secó la higuera. Si ustedes se atreven a creer y le ordenan a este monte: muévete de acá para allá, se moverá. Porque todo lo que me pidas en oración, creyendo, lo vas a recibir. Hoy te estoy desafiando. ¿Qué todavía no recibiste? ¿Qué es lo que todavía estás esperando de parte de Dios? ¿Qué respuesta todavía estás esperando que te resignaste? Hoy te estoy desafiando a ir más allá de tus límites. Hoy te estoy desafiando a caminar en lo sobrenatural. ¿Qué montaña se levantó en tu vida? ¿Qué se levantó que todavía no te dejó avanzar? Declara la palabra. Declara la palabra. Ten fe en tu corazón. Dile a la montaña: muévete. Te ordeno en el nombre de Jesús que te mueva. ¿Qué problema se te levantó en este tiempo? Que te resignaste y te sentaste en la silla lamentándote. ¿Acaso el Señor no te dijo: si tuvieres fe, dile a esta montaña: muévete, y la montaña se moverá? ¿Acaso el Señor no te dijo: si tienes fe, todo lo que me pidas en oración lo vas a recibir? Hoy te pregunto: ¿qué montaña se te ha levantado? ¿Qué monte hoy se te presentó que no te deja pasar para el otro lado? ¿Todavía te vas a seguir estando sentado y no te vas a rebelar? Yo hoy vengo a despertar hombres y mujeres violentos en el mundo espiritual. Hoy vengo a despertar hombres y mujeres atrevidos en el mundo espiritual. Que nada te frene, que nada te paralice. Porque la última palabra la tiene tu Dios. La última palabra no la tiene ni un hombre ni una mujer. La última palabra sobre tu vida y sobre tu entorno la tiene Dios. Yo no sé cuáles son tus montañas, pero hoy vengo a impartirte fe de lo que Dios me ha dado. Vengo a impartir a mis hijos, a decirles: dile a esa montaña que se mueva en el nombre de Jesús. Hoy vengo a levantar hombres y mujeres violentos, atrevidos en el mundo espiritual, que nada los frene, más que Dios te pueda decir: stop, pero avanza. Cuando Él te dice avanza, avanza. A eso vengo a despertar en este tiempo. Hombres y mujeres atrevidos en el mundo espiritual, que le puedas creer más de cualquier circunstancia que pueda estar viviendo tu país, tu casa, tu barrio o lo que tú estés viviendo. Porque al que le cree, todo le es posible, dice su palabra. Y quizás te preguntaste esto, porque yo me lo he preguntado, o quizás no. ¿Por qué tener fe en la palabra? ¿Por qué tener fe en un libro como esto? ¿Cuál es la clave de que tengo que creer en lo que está escrito acá? Esto es el claro discurso que hacen los inconversos y los que no se atreven a creer. ¿Por qué tengo que creer en un libro que fue escrito por los hombres? Hijo, hija, ¿sabes lo que te olvidaste? Que este libro tiene poder y autoridad. Que cuando hay un corazón que se atreve y es violento y le deposita fe lo que está escrito acá, las cosas suceden. Ese es el problema de muchos de ustedes. Es el problema de muchos cristianos que dejaron de creer. Que se piensan que venir a la iglesia es un club social, que es venir a pasar un lindo momento. Déjame decirte, venir a la iglesia es ser impartido por lo que Dios te quiere impartir, y que tú se lo puedas impartir a tus próximas generaciones, y que tus próximas generaciones se lo impartan a tus próximas generaciones. Venir a la iglesia no es una pérdida de tiempo. Venir a la iglesia es seguir creciendo en lo que Dios quiere que crezca. Dígame si alguno de ustedes sigue siendo el mismo del año pasado. Siguen creciendo. Yo doy fe como padre de ustedes que los veo crecer, los veo que han cambiado, los veo que han superado cosas. Y yo no estuve ahí,
pero sí te di la palabra, sí te orienté, sí oré por vos, sí te hice creer en Dios más que nunca en tus peores momentos. Y fue tu fe y la palabra de Dios que le echaste mano a esa situación y las cosas cambiaron. Entonces, ¿por qué es tener fe en la palabra? ¿Cuál es el fundamento de tenerle fe a un libro? ¿Cuál es el misterio que hay de que yo tengo que creer lo que dice un libro? ¿Cuál es el código que existe? ¿Saben cuál es? Este libro no es un libro de historia. Este libro es un libro que tiene vida. Ese es el código. Lo que tú portas en las manos, lo que cargas muchas veces bajo el brazo, no es un libro de historia. Es un libro que tiene vida, tiene autoridad. Ese libro, cuando tú le crees, esas palabras son las que transforman, las que cambian, las que te hacen nuevo, las que te liberan, pero también las que te restauran. Cuando tú le crees a la palabra de Dios, hace todas estas cosas y mucho más. Este libro tiene vida. Y el fundamento por el cual le tienes que tener fe a la palabra de Dios es porque la palabra de Dios tiene vida. Esa es la clave, ese es el código. Y hermanos, comparto de mi corazón. Meses estuve escribiendo notas y notas y notas sobre este asunto. Señor, entiendo, sé cómo funciona, pero ¿cuál es el fundamento por el cual tus hijos tienen que creerlo? Y el Señor se me reveló y me dijo, porque mi palabra tiene vida. Ahí está, dije, Señor, caso cerrado, ponemos fin a este asunto. Y ahí me empecé a mover en otra dimensión, que ahora fluyo en eso. Entonces la clave es que cuando hay un corazón con fe y se encuentra con la vida y se encuentra con la palabra de Dios y le cree porque eso tiene vida, a lo que está diciendo las cosas suceden. Las cosas cambian, las cosas son transformadas, las cosas son llevadas a otra dimensión. Porque le aplicaste fe a lo que tiene vida y a lo que está preparado y diseñado para cambiarte y para transformarte. Entonces ocurren los cambios cuando tú le puedes creer a la palabra. La palabra logos es una palabra hebrea que es medio difícil de pronunciar, pero significa la palabra logos, palabra declarada. Acá te llevo un secreto más y es lo que necesito que practiques. Logos significa palabra declarada. Lo que hoy el Señor quiere enseñarte es lo siguiente. Cuando tu corazón tiene fe y le crees a esto, el Señor te dice, vamos por buen camino. El siguiente punto es declarar mi palabra, logos. Entonces tú lo que tienes que hacer, y acá te doy los puntos y las herramientas, cuando pases por una situación, cuando pases por una problemática, por algo X, tu corazón fe, tu corazón palabra. Ok, ahora vamos logo, vamos a declarar la palabra en el asunto. Pastor, es que estoy enfermo. Perfecto. ¿Hay fe? Sí. ¿Hay palabra? Perfecto. Vamos a declarar. ¿Cómo lo hago? De la siguiente forma. Venga, mire, así se declara. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra me dice que por tus llagas nosotros fuimos declarados. Logos, estoy declarando la palabra. Entonces, si de tu palabra dice lo siguiente, yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Porque tengo fe, tengo palabra que es vida, pero estoy soltando el logo, que es la palabra declarada. ¿Saben cuántas casas se están destruyendo? Y el diablo se apropió de ellas. ¿Y cuántas familias? Porque hay gente que no se quiere poner en modo atrevido y tener fe a la palabra y declararla en tu casa. Tienes que levantarte en tu casa y declarar la palabra.
Basta de tener el diablo sentadito en la mesa y que esté destruyendo lo tuyo. Basta. Si tu corazón tiene fe y tienes palabra, que es palabra viva, comienza a practicar el logo, comienza a declarar la palabra. Si la gente te trata como loco, que te trate como loco, pero bendita locura. Tú me vas a abrir la Biblia así y vas a caminar por tu casa así declarando la palabra del Señor. Vas a pasar por los cuartos de tus hijos, vas a pasar por tu habitación y vas a estar declarando la palabra de Dios. Porque la palabra tiene poder, la palabra tiene vida. Y cuando hay un corazón que tiene fe, pero hay una boca que la declara, trae cumplimiento. Entonces esa es la siguiente dimensión cuando hay un corazón que tiene fe y tiene palabra. Hay que declararla. Hay que declararla. Ahí vas a tener que hacerle guerra. Ahí vas a tener que ponerte en pie de guerra. Ahí vas a tener que ponerte firme como un soldado. Ahí vas a tener que pelear, porque la oposición no se va a querer ir fácilmente. Pero como la palabra tiene autoridad y toda influencia demoníaca se sujeta a lo que está escrito, porque es palabra de Dios, tú vas a decir: yo acá declaro la palabra. Y así como se sujeta la palabra de Dios, se va a sujetar a tu palabra, a tu boca, porque estás declarando palabra de Dios. Señor, se le abrieron los ojos ahora, ¿no? Gracias, Señor, por eso. Entonces mi pregunta: ¿por qué todavía te sigues frustrando en las situaciones que estás pasando? ¿Será porque todavía no se te reveló fe y palabra? ¿Por qué todavía te lamentás por lo que perdiste, por lo que no tenés, por lo que no pudiste lograr? ¿Será que te falta fe, palabra y declararla? Para aquellos que gritan en casa y que les gusta hablar en voz alta, declara la palabra. Declara la palabra en tu casa. Declara la palabra. Dice Hebreos, porque quiero afirmar lo que le estoy diciendo. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y otra versión dice: porque la palabra de Dios es vida y poder. Es vida y poder. Entonces, si la palabra tiene vida pero tiene poder, ¿qué pasa que no lo estás usando? Pablo, cuando describe sobre la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es como una espada. ¿Qué pasa que no está la espada en tus manos para pelear? Proverbios 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mi razón. Y el verso 22: porque son vida a los que la hallan y medicina a todo cuerpo. Gloria a Dios. ¿Por qué todavía le seguís teniendo miedo a la enfermedad que te declaró el médico? Y está bien que vayas al médico, ve. Pero al que el mayor le tienes que creer es a tu Dios. Es fe y palabra, pero declararla. Está bien, esto es lo que me dijo el médico, pero ahora vamos a ver lo que dice Dios. Yo voy a declarar esta palabra sobre mi vida. Juan 1:1 dice: en el principio la palabra ya existía. Hablaba de Jesús. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y acá viene lo interesante: Dios creó todas las cosas por medio de Él. ¿A través de qué? De la palabra. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. ¿Te das cuenta que lo que portas en tus manos tienes un poder sobrenatural? Que si tú le crees, la aplicas y la declaras, tiene cumplimiento tu vida. Que va a sacarte de toda situación que estás. Juan dice lo siguiente: el Espíritu, dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Hablaba Jesús. Pero también en el mismo pasaje Pedro le responde al Señor: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Palabra. Nuevamente,
¿Por qué todavía te cuesta creer que Dios puede cambiar la situación de tu vida? ¿Será porque te falta fe? ¿Será porque no hay palabra? ¿Por qué le tienes más temor a una persona que a Dios? Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos, escucha esto, oirán la voz del Hijo de Dios. El oír la voz del Hijo de Dios, ¿saben lo que es? Palabra. Es soltar palabra. Y los que la oyeron vivirán. Entonces, te hago este siguiente comentario. ¿Por qué te pensás que el enemigo te hace tanto la guerra para que no tomes tiempo con la palabra? ¿Por qué te pensás que el enemigo te presenta guerra para que te olvides de tomar tiempo? ¿Para que te sea aburrido? ¿Para que no la entiendas? Porque sabe que cuando tu corazón la cree y hay fe en ella, las cosas cambian y suceden. ¿Por qué te pensás que el enemigo te distrae la vida completa, los días completos, las 24 horas del día, y cuando te pones a leer esto te agarra sueño? Oh, casualidad. No es casualidad. Es que el enemigo no quiere que esto se te sea revelado. ¿Se te están abriendo los ojos? Tu vida tiene que cambiar. No porque yo lo digo, sino porque está escrito. Entonces, es por eso que tú no tienes que quedarte callado. Tienes que declarar la palabra. Tienes que hablar la palabra. Porque si hoy la entendiste, hoy comprendiste que hay vida en la palabra de Dios, que hay poder en la palabra de Dios, esa palabra la tienes que declarar. Y cuando venga el problema a hablarte, cuando venga la situación a enfrentarte, tu corazón tiene fe, tiene palabra y tienes una boca para poder declarar lo que Dios dice sobre tu vida. ¿Nos damos cuenta por qué la importancia de conocer la palabra de Dios? Porque hay poder en ella. ¿Por qué te piensas que hay tanta gente ignorante a lo que dice la Escritura? ¿Por qué te piensas que hay tanta gente que cae en el error de lo que dice la palabra? Porque no tienen conocimiento. Es por eso que tú en la vida te vas a mover de la siguiente forma. A medida que vayas intimidando con el Espíritu Santo, Él te va a llevar en situaciones donde tu corazón ya ve que tiene fe, tiene palabra y te va a decir, declárala, porque yo lo hago. Declárala, porque yo lo hago. Entonces es ahí donde tu corazón tiene que estar alineado al Espíritu Santo. Y tú declarar lo que dice la palabra. Esa es la dimensión donde hoy Dios me está llevando. A encontrarme con personas que están viviendo situaciones, que están viviendo necesidad. Y el Espíritu Santo dice, declárale mi palabra, porque hoy la entendiste. Porque sabes que mi palabra tiene vida y tiene poder. Y yo veo que hay fe en tu corazón, así que declarásela. Así te dice el Señor, yo declaro sobre tu vida esto y esto y esto. Porque la palabra de Dios dice así, así, así. Y trae cumplimiento. Porque la palabra de Dios tiene vida. Entonces, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará, dice la palabra. La palabra de Dios tiene poder creativo. Recuerda y guarda esto. La palabra de Dios tiene poder creativo. Y de lo que hoy no fue diseñado en esta tierra, cuando tú le crees, viene el diseño del cielo a la tierra. Estar en sintonía con el Espíritu Santo para cuando Él te indique, tú puedas declarar la palabra. Yo lo que hoy deseo es llevarte mucho más allá de lo que hoy estás caminando. Te vuelvo a decir, yo no sé la situación que estás viviendo, pero sí te puedo aconsejar y te puedo impartir de mi Dios y de la fe de lo que Dios me ha dado, para que puedas caminar mucho más allá de tus límites.
Hay personas acá que le cuesta escuchar a Dios, pero se te hace muy fácil escuchar las críticas de demás. Se te hace muy fácil escuchar los problemas en tu trabajo. Se te hace muy fácil escuchar la situación que está viviendo el país, pero te cuesta creerle a Dios. Hoy esta palabra es para vos, porque si te puedes creer a lo que Dios dice, no lo que un hombre dice, a lo que Dios realmente dice, tu vida cambia, tu vida va a ser transformada. Yo quiero que hoy salgas de acá y cuando la situación se te enfrente, diga: yo sé lo que me enseñó mi padre. Yo esta situación la aplico fe y palabra y voy a declarar lo que dice la palabra de mí. Porque esta situación no va a vivir toda la vida. Y así como vino, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Yo quiero que hoy puedas entender que tienes que declarar la palabra. Suelta la palabra en tu vida. Suelta la palabra en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tu casa, en tu hogar. La situación dentro de tu vida puede cambiar. La situación en tu casa puede cambiar. Pero todo esto tienes que depositarle fe. Cierra tus ojos por un momento. Quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia y por tu bondad. Yo puedo ver que Dios a personas acá te está confrontando y te está haciendo ver tu interior. Te está haciendo ver las cosas que hay que cambiar y transformar. Pero por algo permitió el Señor que hoy estés acá. Yo puedo ver como una generación se está levantando de mujeres y hombres atrevidos en el mundo espiritual. Que no te vas a entregar fácilmente, que no te vas a rendir fácilmente. Aunque la circunstancia, el problema, aunque la adversidad que estás pasando, hoy entendiste que no puedo relajarme y dejar que las cosas pasen porque pasen. El Señor te está llamando a vencer, a que vivas lo que dice la palabra sobre ti y no a que vivas lo que el enemigo quiere que tú vivas. Hoy puedo ver en el espíritu mujeres, hombres que se van a levantar en pie de guerra para declarar la palabra de Dios. Aún vas a vivir momentos donde los recursos no van a alcanzar, pero tu corazón va a tener fe y va a tener palabra y la vas a declarar. Aún vas a vivir situaciones extremas donde las puertas se van a cerrar, pero el único que le tienes que confiar es a Él. Hoy estoy acá para levantar, para impartirte lo que Dios me ha dado, para impartirte fe de lo que Dios ha puesto en mi vida. Hoy estoy acá para llamar a tu espíritu a que se levante, a que salgas del anonimato, que salgas de estar en un estado de rendido, de entregada, de entregado, a que te puedas levantar en fe. Porque si Dios lo dice que quiere hacer algo contigo, Él lo va a hacer. El diablo no tiene por qué detenerte lo que Dios quiere hacer con tu vida. Hoy estoy acá para inspirarte, para levantarte, para penetrar en tu vida a través del Espíritu Santo, para impartirte fe, para que le digas a esa montaña: muévete en el nombre de Jesús. Muévete, para que te rebeles, para que te puedas en buena manera enojar con la situación y ordenarle a través del nombre de Jesús: muévete, quítate de mi vida. Ay, hermanos, si ustedes pueden ver lo que yo veo muchos de ustedes, oh Señor, yo veo muchos de ustedes que situaciones te han frenado, que situaciones te han detenido, que situaciones te han parado.
Pero hoy el Señor va a hacer algo poderoso de acá en adelante. Está despertando realmente tu vida. Está llevando tu fe a una nueva dimensión, para que puedas soltar la palabra, para que puedas creer más allá de la adversidad, para que puedas creer mucho más allá de lo que estás viviendo. Señor, bendigo a aquellos que nos están mirando del otro lado. No es casualidad que te quedaste conectado, no es casualidad que nos estás mirando, no es casualidad que hoy nos estés escuchando. Las casualidades no existen. Es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Es porque Dios quiere llevarte mucho más allá de lo que todavía no te has imaginado. Pero el Señor demanda de ti fe y palabra. Fe y palabra. Levántate. Fe es creer en aquello que todavía no vemos físicamente. Padre, en el nombre de Jesús oro por tu iglesia en esta hora, en este preciso momento. Declaro tu bendición sobre ellos en el nombre de Jesús. Te ruego, te pido en esta hora, Señor, que tú puedas levantar a mis hermanos en este tiempo. Oro, Señor, para que puedan crecer en fe. Oro para que ellos puedan crecer en tu palabra, para que se puedan convertir en mata gigantes, para que se puedan convertir en hombres y mujeres que venzan, Señor. Papá, en el nombre poderoso de Jesús, hoy oro, Señor, en este preciso momento por cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús, para que se levanten en pie de guerra, para que declaren la palabra y el infierno retroceda de sus vidas. Hoy oro en el nombre poderoso de Jesús, para que se levanten a pelear por lo suyo, para que se levanten a pelear por sus hijos, por su casa, aún por lo que tú has puesto en sus manos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, a ti te bendigo. Declaro una bendición, declaro un rompimiento en este tiempo. Declaro, Señor, liberación en el nombre poderoso de Jesús. Adoramos. Oh, Sharama Manso Procoye Rebeseterebe Keya. Oh, bendito Dios, puede ponerte de pie. Oh, Samanso Toroboco. Llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad.